Ingresamos a la sesión 3. Lleva por nombre Agencias de Promoción de Inversiones en América Latina. ¿Y cuál es el rol de la facilitación y promoción de inversiones? Es la pregunta. Quiero invitar, por favor, a Cristian Volpe Martíncus, economista principal del BID. Él será el moderador. También a Pilar Lozano, directora de ProColombia en el Perú. Patricia Armijo, subsecretaria de Inversiones Ecuador, Galo Herrero, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Perú, y Aldo De Filippi, director ejecutivo de AmCham Perú. La facilitación y retención de inversiones son una de las funciones principales de las agencias a través de las cuales las API pueden ofrecer servicios de valor agregado a los inversionistas que permiten reducir los costos y el tiempo de los procedimientos administrativos. Esta sesión se centrará en las formas en que las APIs pueden facilitar la inversión, las herramientas específicas a disposición de que disponen a tal efecto, por ejemplo, una ventanilla única de inversión y experiencias concretas sobre cómo usarlas. Voy a dejar con ustedes entonces al moderador Cristian Volpe. ¿No? Cualquiera. Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí después del almuerzo. Son siempre una tarea bastante difícil. Tengo como una suerte de tradición que siempre me asignan alguna sesión después del almuerzo. No sé, que la gente cree que puedo cantar, no sé cuál es la... Pero no, prometo no cantar. Esta mañana escuchábamos a Pablo de la Flor hablando sobre las regulaciones que existen sobre el sector minero, la enorme cantidad de permisos, certificaciones, autorizaciones que las empresas que operan en el sector deben obtener a fin de poder hacerlo. Y no solamente mencionaba eso, sino que aludía a que ese número ha ido en aumento a lo largo del tiempo. Esta sesión va a tratar precisamente de ese tema, el tema de facilitación de inversiones. Entonces, esa es, si quieren, nuestra hoja de ruta. ¿Sobre qué vamos a hablar? Primero, vamos a hablar de en qué consiste la facilitación de inversiones. Después vamos a hablar de qué sabemos. Y lo que sabemos surge del relevamiento que hicimos conjuntamente con los colegas de OCDE a las agencias de promoción de inversiones. ¿Cómo definimos facilitación de inversiones en términos de las actividades concretas que las agencias realizan o no? El tercer punto es qué sabemos en materia de cuál es el impacto de esas actividades. Algo que hasta ahora no había sido visto. Y por último, ¿qué no sabemos? Que es mucho, ¿no? Ya les anticipo que es mucho. ¿Qué no sabemos? ¿Cuáles son en particular las preguntas abiertas? Y cómo vamos a tratar de tener alguna respuesta, al menos tentativa, entre todos a lo largo de esta sesión. Nosotros vamos a definir acá, de una manera, eso llamémoslo una definición de trabajo. Trabajo a los efectos de esta sesión. Vamos a entender a facilitación y retención de inversiones como la proporción de asistencia a los inversores en alguna de las siguientes formas. Y esto no pretende ser una lista exhaustiva, ni mucho menos. Son algunos ejemplos para que por lo menos nos pongamos de acuerdo en torno a qué significa el concepto. Uno es analizar las oportunidades de negocio existentes, obtener permisos para establecer empresas en el país de receptor, difundir información relacionada con la existencia de incentivos en el país y también apoyo para la obtención de los mismos, y dar servicios, y esto es bastante importante, de posestablecimiento para las empresas con operaciones ya establecidas en el país. No solamente estamos hablando de acciones que apuntan a atraer nuevas inversiones, sino a aumentar aquellas por parte de empresas que están localizadas en el territorio del país. Esa es una lista general. Lo que ustedes ven acá es una lista mucho más comprensiva, que es la que estaba originalmente en la encuesta. Lo que van a ver ahí es de cada una de las actividades que nosotros identificamos en el cuestionario como que contribuyen a facilitar las inversiones, cuáles son aquellas que son realizadas por las agencias en las diferentes regiones, en las regiones de América Latina y el Caribe y en aquellas que son realizadas en países de la OECD.
Y lo que pueden ver ahí, digamos, ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Servicios de seguimiento, visitas a instalaciones, reuniones de trabajo. Y hay algunas que están identificadas en rojo, ¿no? En un recuadro rojo. Por ejemplo, asistencia para la definición del proyecto, asistencia con procedimientos administrativos, asistencias para obtener visas, para el registro empresarial o tributario, para obtener permiso de construcción y uso del suelo, para obtener licencias generales, asistencia en materia de servicios públicos, en materia jurídica y asistencia relacionada con asuntos empresariales. Muchas de estas actividades son actividades de facilitación y lo que pueden ver ahí es que en general, y después podemos discutir por qué, las agencias de la región tienden a hacerlo proporcionalmente más que sus pares de OCDE. Tal vez, y dejo planteada la pregunta, tal vez porque haya mayor necesidad de hacer eso en nuestros países que en los países desarrollados. Pero de vuelta, esto es lo que está en el informe, lo que ustedes ven. Ahora, si quieren, les voy a mostrar la cocina, porque este es el plato. Ahora vamos a ver la cocina, que es lo que está detrás de todo esto. Es, ¿qué agencia hace qué? Eso no está en el informe exactamente. Entonces, lo que ven, digamos, no pretendo que empiecen a contar los cuadraditos, sino que simplemente vean que hay una enorme dispersión. Hay agencias como la Agencia del Salvador, que hace muchas de estas actividades de facilitación que están identificadas en el cuestionario. Fíjense que casi todo está en negro. Y hay otras agencias, como por ejemplo Uruguay, que está concentrado en algún núcleo central de actividades. Entonces, si vamos a la región, en términos de facilitación, vemos aún a este nivel granular una enorme dispersión. La pregunta es ¿por qué tenemos esto? ¿Por qué algunas agencias hacen ciertas actividades y otras hacen otras? Y esto es el centro, básicamente. Hay una parte de la encuesta que no fue utilizada en el informe y por buenas razones. La encuesta incluía una pregunta a las agencias que tiene que ver con lo que les decía al comienzo de esta presentación. Se les preguntó a las agencias cuántos son los trámites que hay que hacer en cada uno de los países para abrir y comenzar a operar una empresa si sos un inversor extranjero. Y en cuántos de esos procedimientos la agencia tiene una intervención en términos de brindar asistencia al inversor. Lo que se ve es que en países como Argentina y Brasil el número de procedimientos reportados por las agencias es mucho más alto. Tienen 11, 12 procedimientos. En otros países hay varios, como en Costa Rica, pero la agencia ayuda en todos. Fíjense lo siguiente, en Brasil hay como 12 procedimientos y la agencia declara no apoyar al inversor en ninguno. En Costa Rica, en todos. Lo mismo en Perú. La agencia, digamos, son muchos menos procedimientos reportados y después vamos a discutir de esto porque es el centro, creo que es una parte importante de la discusión que deberíamos tener en esta sesión. Y la agencia colabora en todos, lo mismo que en Ecuador. Y después tenemos casos intermedios donde las agencias ayudan en la obtención de algunos permisos y certificaciones, pero no en otros. De vuelta, hay dispersión en términos de la cantidad de procedimientos identificados por las propias agencias necesarios para abrir y operar una empresa cuando se proviene del exterior y en la proporción de los mismos que son sujeto del apoyo que brinda la propia agencia de promoción de inversiones. Pero esto, si se quiere, es una foto. Tenemos todos estos permisos, la agencia ayuda o no ayuda. Pero también discutíamos en la sesión de la mañana sobre policy advocacy. Digamos, las agencias realizan muchísimas encuestas y están en contacto con los inversores que les dicen, bueno, hay ciertos procedimientos que realmente son engorrosos, hay ciertos certificados que son muy difíciles de obtener, hay cosas que idealmente deberían modificarse. Y eso es la tarea de policy advocacy que hacen las agencias de promoción de inversiones. Lo que ven ahí de vuelta es la foto, si quieren, como usando la metáfora que les decía antes, esto es el plato, ya la cocina, como está cocinado, lo podemos comer. Esto es la comparación en cada una de las actividades identificadas de policy advocacy, la proporción que realizan las agencias de promoción de inversiones de América Latina y el Caribe y de la OCDE. Y lo que se ve es que hay actividades específicas que las hacen todas las agencias, una enorme proporción, reuniones con el sector privado, seguimientos, observaciones formales para el gobierno, acciones para monitorear el clima de inversiones. Son actividades de policy advocacy que hacen casi todas las agencias. Pero hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, es bastante llamativo
encuestas entre los inversores extranjeros, por ejemplo. Son muy pocas las agencias que lo hacen, relativamente. Yo esperaría que todas lo hagan, y es aún más baja la proporción en la región. Puede ser una cuestión de recursos, también podemos discutirlo. A mí me gustaría conocer la opinión de algunos en la sala sobre por qué es así. También hay pocos aportes para el análisis de impacto regulatorio. Hay relativamente pocas encuestas entre oficinas extranjeras de las APIs o embajadas y consulados. Es mucho más la proporción en OCDE que en América Latina. Los dos es más bajo que las actividades antes mencionadas, pero es mucho más bajo en el caso de América Latina. Y también encuestas entre empresas nacionales que invierten en el país o en el exterior. Es muy baja la proporción de la región. Entonces, genera una pregunta inmediata, ¿no? Porque si uno quiere saber dónde está el obstáculo a una inversión, uno le va a preguntar a quién la hace. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no estamos haciendo ese relevamiento y proporcionalmente lo estamos haciendo en la región menos que en los países desarrollados? Es una pregunta que creo que deberíamos intentar responder. Y de vuelta acá vamos a la cocina, que es, ok, tenemos esa proporción de agencias, pero ¿quién hace qué? Y de vuelta hay una enorme dispersión, ¿no? Costa Rica, en este caso, es una agencia que realiza una de las gran cantidad de estas actividades de policy advocacy, pero, por ejemplo, hay una actividad como encuesta entre los expatriados, que no la hace casi nadie, ¿no? Y, digamos, yo soy un economista que me dedico a temas de comercio internacional e inversiones. Y hay una cosa que es clarísima en un montón de estudios. El rol de la gente que vive en el exterior en facilitar inversiones es fortísimo. Entonces, no estamos haciendo ese relevamiento. ¿Por qué? Es una de las preguntas que surgió del análisis de estos datos. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es un cuadro de situación. Tenemos, en proporción que hacen en términos de facilitación y policy advocacy, las agencias de América Latina, las del Caribe, después cada una de las de la región. Está muy lindo. La pregunta que ustedes se hacen y que cualquier funcionario se hace es, bueno, ¿y esto importa o no importa? Entonces, yo les contaba esta mañana que estábamos haciendo una serie de estudios utilizando información a nivel de empresas, o sea, datos microeconómicos. Lo que sabemos es qué empresa fue asistida por la agencia y quién se radicó o se expandió en el país. ¿Ah? Y queremos establecer esa relación. ¿Hay una relación entre esas dos variables? ¿Ser asistido realmente tiene valor agregado? ¿Permite, más allá de las otras consideraciones, que una empresa aumente la probabilidad de venir a mi país? Y en particular, la pregunta es, como les decía antes, una de las cosas en que consiste la facilitación es brindar servicios de post-establecimiento, empresas ya radicadas en el país. Si yo les facilito la inversión subsiguiente, ¿eso efectivamente redunda en que la empresa establezca una nueva filial, o sea, se expanda, aumente su presencia en el país? Y acá tenemos 3 casos de estudio. Los casos de Argentina, El Salvador y México. Nos sugiero no mirar exactamente los valores puntuales. Los que saben econometría saben que hay un intervalo de confianza en torno a esos valores. Pero el punto es que ahí en estos 3 países lo que se observa claramente es que la asistencia brindada por la Agencia de Promoción de Inversiones estuvo asociado a un aumento de la probabilidad de que la empresa ya establecida en el país se expanda, abra una nueva filial. O sea que las actividades de facilitación que han desarrollado han permitido incrementar la presencia de las empresas extranjeras en el país a través de un incremento en el número de filiales que tienen radicadas así. Entonces, esto parece ser una buena noticia. Pero ahora viene la tarea de responder las preguntas que han surgido a lo largo de esta presentación entre todos. Básicamente lo que surge es, el concepto de facilitación es amplio y multidimensional, involucra una cantidad muy grande de actividades, algunas de las cuales son desarrolladas por algunas agencias, otras no, y también de policy advocacy. La pregunta primera que tengo para el panel, y podemos discutirlo, es, y esto ya es una cuestión semántica, ¿no? ¿Cómo entendemos facilitación de inversiones? ¿Cómo cada uno de nosotros entendemos facilitación de inversiones? Porque la palabra es la misma, ¿no? Pero esto es como aquel que leyó 6 personajes en busca de un autor de Pirandello. O sea, una misma palabra tiene
significados completamente diferentes para todo el mundo. Entonces acá tenemos distintos exponentes de distintos sectores que nos van a poder compartir su visión de cómo ellos consideran que debe definirse ese concepto. Después, para aquellos que trabajan con un gobierno, la pregunta es, ¿cuenta su país con un mapeo de procedimientos de instalación generales y sectoriales, incluso regionales, cuando hay un país que tiene dimensión federal, por ejemplo? Esto viene a cuento de lo que les decía antes, ¿no? Yo les voy a plantear la pregunta y después podemos ir viendo qué responde cada uno, pero esas son las preguntas abiertas. Nosotros lo que nos hemos encontrado es que si yo voy a un país y le digo, quiero saber cuáles son todos los procedimientos que debo seguir, en términos generales y en términos sectoriales, y si aún tiene provincias o departamentos a nivel departamental, yo no he visto ningún mapa. Si alguno tiene un mapa en la sala, que me avise y me diga, estos son los procedimientos, los 250 procedimientos que hay en mi país, que responsables, con tiempos, no existe. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué eso no existe, pero en comercio existe? Porque la mayoría de los países de la región tienen ventanillas únicas de comercio exterior, ¿no? Y han tenido que hacer ese mapeo de procedimientos. Han tenido que identificar los permisos, los certificados que deben emitirse para poder comerciar. ¿Cuáles son las agencias responsables? Y ahora sabemos hasta los tiempos. Una vez que se digitalizó, sabemos los tiempos. Y lo que es importante de eso es que transparenta el proceso y nos permite saber quién es el responsable de la demora, ¿no? Porque, como hablamos hoy anteriormente, lo que le pasa a las agencias es que las agencias hacen un hermoso trabajo, un gran trabajo de promover al país. La empresa viene y después necesita 5 años para obtener un permiso y después ¿a quién se van a quejar? A la agencia, porque la agencia es la que los trajo, ¿no? Y la agencia por ahí no es la responsable de ese procedimiento, puede hacerle el trabajo de policy advocacy, pero en última instancia es una decisión que le corresponde a otra parte del gobierno. Y acá esto nos lleva a lo que nos planteaba Mariana al comienzo, que es la coordinación interinstitucional, porque esto es un esfuerzo conjunto, no es un esfuerzo de una única entidad. Lo tercero, si hay alguna experiencia de funcionamiento de ventanilla única de inversiones en el país o algo parecido, si se puede escribir. ¿Qué podemos aprender de la experiencia que se ha hecho en materia de comercio exterior? ¿Y cuáles son los pasos más importantes para asegurarse el éxito en este tipo de iniciativas? ¿Qué rol pueden jugar las APIs en este sentido? ¿Y qué ejemplos concretos pueden ustedes compartir sobre buenas prácticas en el área de facilitación de inversiones? Y después, por ejemplo, desde el punto de vista del sector privado, ¿cuáles son realmente los aspectos de la facilitación que a futuro van a ser prioritarios? ¿Qué rol pueden jugar las iniciativas regionales e internacionales, como la Alianza del Pacífico, la OMC? Y por último, ¿cuál es el rol del sector privado? ¿Cómo el sector privado puede proporcionar insumos para el diseño e implementación de iniciativas de facilitación de inversiones? Y con eso los dejo y podemos empezar el debate. Entonces, la primera pregunta que tengo es la primera que aparecía ahí. A mí me gustaría escuchar brevemente de ustedes cómo ustedes definen o consideran que es la facilitación comercial, la facilitación de inversiones. ¿Qué elementos son los más importantes a la hora de facilitar las inversiones desde el exterior? Pilar, por favor. Soy yo. Bueno, gracias Cristian y gracias por la invitación para poder compartir con ustedes un poco la experiencia de ProColombia. Muy rápido, ProColombia es la entidad promotora de Colombia en el exterior. Realmente tenemos 4 responsabilidades importantes que son la promoción de exportaciones, la promoción de turismo, la atracción de inversión extranjera y todo el tema de imagen país. Con ese contexto, pues como lo dijiste, el tema de cuando hablamos de facilitación, el tema es absolutamente amplio. Para nosotros, y si lo podemos poner en palabras cotidianas, facilitación es hacerle la vida fácil al inversionista para que llegue y se instale en el país de la manera más rápida posible y con las menores barreras posibles. Si lo miramos así en ese término cotidiano. Entonces, ¿en qué consiste? Conocer muy bien al inversionista, conocer sus expectativas, sus necesidades y en un trabajo conjunto del equipo que tenemos en el exterior, que es donde conocemos al inversionista, con el equipo que tenemos en Colombia y un trabajo interinstitucional que ya lo mencionaban en el panel de la mañana, poder hacer que esos procesos fluyan de manera ágil
y eficiente, de modo que pues se logre el fin último, que es que ese inversionista llegue al país y se instale y se quede, por supuesto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Galo Herrero Villanueva, soy el consejero económico y comercial de la Embajada de España. Estoy aquí en representación de Invest in Spain, que es una parte de ICEX, el Instituto de Comercio Exterior Español. Y buenas tardes, como decía. Nosotros vemos nuestro papel de modo multidimensional. El primer punto de partida para nosotros es claramente el posicionamiento, podemos decirlo así, utilizando jerga de los negocios, ¿no? Marca país, situación país. Nosotros queremos que los inversores internacionales nos entiendan España como una plataforma global para hacer negocios, gracias, entre otras cuestiones, a nuestra situación geográfica privilegiada, que tiene claras connotaciones positivas para los inversores respecto a dónde estamos emplazados. Tenemos una vertiente muy americana, evidentemente estamos en la Unión Europea, y también tenemos cada vez más una creciente interrelación con las economías del norte de África. Por tanto, ese sería el primer punto que nosotros queremos dejar bien sentado en las mentes de los inversores. Fuera de este punto general, nosotros sí que tenemos un particular interés en que los inversores desde el primer momento sean conscientes de cuál es nuestra estructura institucional, tanto para que puedan prever cómo se pueden mover en la economía española y también para que puedan tener en cuenta, y ahí es donde entramos quizá más fuertemente en una primera etapa, presentando nuestros servicios al inversor. Esa es una parte fundamental de nuestra actividad, porque ahí es donde nosotros desde el primer momento intentamos presentar cuáles son los incentivos a su disposición, pueden ser financieros o de otro tipo, y también intentamos desde el primer momento dar una atención particularizada, muy concreta a cada uno de los proyectos de inversión que potencialmente se nos presentan. Un tercer aspecto muy importante en el que hacemos un especial hincapié y que para nosotros es desde luego muy relevante es que, como siguiente paso respecto a esta primera fase que comento, puedan los inversores tener en cuenta cuál es el tejido productivo de nuestro país. Tomemos un ejemplo bastante manido, quizá para aquellos que no conozcan la realidad española profundamente. Por ejemplo, todo el ecosistema emprendedor que se ha podido formar alrededor de la construcción del automóvil en España a lo largo de los últimos años, 30, 20 años, grosso modo. Experiencias análogas creemos nosotros que pueden ser replicables gracias a nuestra ayuda, y también de ahí pretendemos que los inversores puedan conocer esa realidad para que así, de esa manera, podamos fomentar la cooperación entre los inversores extranjeros y también la empresa española que está ya activa sobre el terreno en nuestro país. Y la cuarta faceta, desde luego, muy importante, que además has recordado en el comienzo de la presentación, especialmente es la policy advocacy. Nosotros lo llamamos quizá de otra manera, fomento de un mejor clima de negocios. Ahí nosotros, desde luego, nos orientamos según buenas prácticas internacionales que pueden venirnos dadas quizá derivadas de la lectura de informes como el Doing Business, y también estamos activamente implicados, puesto que formamos también parte nuclear del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en efectuar propuestas también a los agentes políticos y a los agentes institucionales en cuanto a cuáles pueden ser las mejores vías de mejora para implementar determinadas regulaciones que puedan quizá despejar cuellos de botella o que puedan favorecer la inversión extranjera a corto y a medio plazo, sobre todo dentro de un horizonte temporal de alrededor de 3-5 años. De nuevo, haciéndome eco de quizá lo que hemos experimentado como evolución en los últimos años, España desde 2011 en adelante ha recorrido un trecho significativo en términos de simplificación normativa, algo que para nosotros también ha supuesto un cierto reto en estos últimos años, el acometer este trabajo, puesto que, como otro de los puntos que mencionabas, somos un país extremadamente descentralizado.
Y eso naturalmente tiene sus ventajas, pero también tiene sus retos que nosotros como agencia también tenemos que tener muy en cuenta. En resumen, vemos la tarea de atraer inversiones de forma multidimensional y también cooperativa. No se para todo simplemente en un esfuerzo institucional, oficial, de ir de la mano del inversor, sino que también lo que se pretende es que la realidad más amplia sea a través de la imagen país como plataforma global, sea a través del conocimiento de todo lo que se puede hacer en España en términos empresariales y términos también de regulación e incentivos, sea conocido por el inversor. Muchas gracias. Aldo nos va a dar la visión del sector privado desde AmCham. A ver, Cristian, primero de nada, muchas gracias por haberme invitado a ser parte de este panel. En segundo lugar, si tuviera que dar respuesta a una por una de tus preguntas, igual que se dijo en una de las sesiones de la mañana, nos tendríamos que quedar varias semanas acá discutiendo porque son preguntas que traen un contexto muy grande, ¿no? Porque al menos en el Perú, y no estoy seguro si en otros países también de la región, pero en el Perú no hay conciencia de la importancia de las inversiones. No hay conciencia ni en el sector público, en muchas agencias, ni en el público en general. Este país tiene unas sólidas cifras macroeconómicas que son envidiables, tiene una apertura comercial tremenda, tiene recursos naturales, clima, ubicación geográfica, un perfil demográfico excelente, pero ¿por qué no es atractivo para las inversiones? A pesar de que estos factores han hecho que durante las últimas 3 décadas el Perú creciera, que crecieran las exportaciones, que crecieran también las inversiones, que se generara empleo, que se redujera la pobreza. Sin embargo, en los últimos 2 quinquenios, y el anterior, el crecimiento del país ha empezado a declinar. Y aquí hay un tema que es muy importante porque si el crecimiento es insuficiente para atender las demandas de la población, va a generar en un momento un cuello de botella y un estallido, como lo estamos viendo, por ejemplo, hoy día en Chile. El modelo necesita seguir creciendo porque la mejora en el nivel económico, social de la población lo lleva a demandar más. Primero conseguí una casa, después quiero un automóvil, ahora quiero viajar, y por qué no otras cosas. Entonces, si el ritmo de crecimiento del país no es suficiente, la gente se siente decepcionada, frustrada, protesta. Y paralelamente a eso, si el Estado no brinda mejores servicios públicos, peor aún. O sea, esta clase media creciente demanda pues una mayor calidad de bienes y servicios. Entonces, para que pueda haber crecimiento, no hay otra forma que generar más inversión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay falta comprensión de la importancia de la inversión y que no hay que trabarla. ¿Por qué el Perú, qué pasó en el Perú y por qué, digamos, se ha dificultado tanto la inversión en el país? Primero, cualquier inversionista, por más pequeño que sea, necesita un horizonte de planeación. Si yo no sé qué va a pasar mañana, mejor no invierto. O sea, ¿para qué voy a correr riesgo? El cambio constante en las reglas de juego es un gravísimo problema. Las excesivas trabas burocráticas, pero además totalmente innecesarias y duplicadas. O sea, muchas veces hay que hacer el mismo trámite en varias oficinas. El otro día, un importante empresario peruano inauguró un mall, o sea, no estamos hablando de un proyecto minero, ¿no? Y lo primero que declaró fue, me ha tomado 10 años resolver todos los trámites para poder hoy día inaugurar. Seguramente la construcción le habrá tomado pues 18 meses, 2 años, no sé, pero 10 años para poder obtener un permiso. Y aquí hay mineros importantes que te cuentan lo que es sufrir. O sea, hay una gran diferencia entre lo que es el servidor público
en países como Estados Unidos, por ejemplo, que es un servidor público, está para servir, su obligación es servir, y la de algunos servidores públicos en Perú o en nuestros países, en los cuales nosotros tenemos que servir al servidor público. Entonces, hay una falta de respeto en general a la población en algunos sectores. La discrecionalidad de los supervisores es una cosa, pero terrible. O sea, va el inspector municipal, va el inspector de defensa civil, le llamamos acá, pero es el Fire Department en otros sitios, y de repente la distancia entre estos dos mostradores no es la reglamentaria. ¿Y cuál es la distancia reglamentaria? O sea, ¿dónde dice que tiene que...? No, eso lo está determinando él en ese momento. Y si hubiera sido mayor, probablemente te diría que la distancia debe ser menor, ¿no? El caos político, o sea, el ruido político, bueno, creo que si bien es cierto hay un elemento muy favorable que hay que reconocer, que en el Perú el caos político que ha habido en los últimos años ha sido terrible, y sin embargo se han mantenido las reglas democráticas. O sea, eso ha sido muy importante. Pero de todas maneras, el ruido político, o sea, cada 5 años no sabemos qué va a pasar. Y, por supuesto, durante este periodo ya este es el tercer caos político que hay. La falta del imperio de la ley, o sea, hacer cumplir la ley, que es algo que en otros países probablemente sea una verdad perogrullo. O sea, por supuesto que la ley está hecha para cumplirse. No necesariamente ocurre acá. La falta de accountability. O sea, al funcionario no se le mide por los éxitos, sino por los fracasos. Entonces, es mejor no hacer nada, porque si hago algo, de repente me equivoco y voy a ser sancionado y me voy a tener que defender con mi propio peculio. El proceso de centralización en el Perú ha sido caótico, terrible. Nadie puede oponerse a que se descentralice el país, por supuesto que sí, pero no que los gobernadores y los alcaldes sean los enemigos del gobierno central. O sea, los que lideran las protestas, con razón o sin razón, terminan siendo autoridades regionales en lugar de estar defendiendo la posición del gobierno que puede haber tomado alguna acción. El temor de los funcionarios tiene paralizados hoy día al sector público. Como hoy día todo se investiga, entonces mejor no firmo, yo no firmo. Prefiero irme a un arbitraje o al Poder Judicial y que el Poder Judicial me obligue a mí a hacer lo que tengo que hacer, porque de esa manera yo tengo la excusa de es el juez el que me ha ordenado hacerlo. Por otro lado, el tema de las remuneraciones. O sea, tú no puedes pretender de que con los niveles bajos de remuneraciones, alguna agencia especializada, por ejemplo, en fin, sin querer entrar en detalles, pero temas de petróleo y gas, por ejemplo, que requieren pues un conocimiento técnico muy elevado. Tú no puedes poner a negociar con una empresa privada que tiene todos los recursos a un funcionario que de repente no es del nivel que debería de ser para poder negociar con el empresario privado. La misma falta de infraestructura, y aquí cuál es el huevo y cuál es la gallina, porque claro, la falta de infraestructura dificulta a los inversionistas, pero por otro lado es uno de los aspectos en los cuales se debería dar la mayor cantidad, el mayor énfasis. Se calcula que el déficit de inversiones en infraestructura son más de 100.000 millones de soles. O sea, salir al Perú, en Lima, a la calle, nada más hay una necesidad de grandes inversiones. Las carreteras. La carretera central del Perú es una de las principales, si no la principal carretera. Todo el flujo de alimentos y de minerales de la región central viene a Lima a través de la carretera central. ¿Cómo te explicas que 32 kilómetros para llegar a Chosica te demore 3 horas para llegar? Porque no es una carretera, es una vía que pasa por el medio de la ciudad con mototaxis, camiones, taxis, etc. Y finalmente, creo que un factor importantísimo es la solidez de las instituciones. O sea, si no hay instituciones sólidas, serias, el Poder Judicial, la misma policía, las municipalidades, los partidos políticos,
creo que todo eso recae en un abandono de lo que se debe hacer para atraer inversiones y que el inversionista concrete su proyecto. Me voy a quedar ahí porque después quiero dar un poco la visión positiva de qué se puede hacer. Muchas gracias, Aldo, que ha hecho un repaso exhaustivo del clima de negocios de Perú, según la visión de AmCham. La mía. Privada, perdón, es cierto, personal, vamos a no involucrar institucionalmente. Tengo una pregunta concreta para los colegas del panel, a Pilar, que es la directora de la oficina de ProColombia acá en Lima, y a Galo, y también me gustaría conocer la visión de AmCham, tal vez, no solamente en Perú, sino en otros países. Si ustedes vieron en algún lugar un mapeo exhaustivo de procedimientos regionales y sectoriales, o sea, nacionales, regionales y sectoriales, que se deben completar a fin de poder invertir y comenzar a operar las empresas que resultan de esa inversión. No sé si ustedes han visto algo o tienen en sus países algo. Me gustaría conocer. Pues en el caso de Colombia, según Doing Business, tenemos 8 procedimientos que se demoran 11 días. Pero precisamente con la ventanilla única para inversión, que además vamos a empezar, digamos, activamente ese proceso en Colombia el año entrante, esa es justamente la primera tarea, empezar a mapear realmente cuáles son todos los procedimientos y llegar a esa lista exhaustiva para saber de esos, bueno, cuáles podríamos hacerlos más eficientes, cuáles podríamos eliminar del procedimiento y en ese sentido cuáles son los tiempos reales que debería tomar, que toma hoy en día y que esperamos con la ventanilla, que es uno de los aspectos, digamos que una de las herramientas de facilitación, cómo se va a recortar ese tiempo, entonces ya con ese mapeo y ese conocimiento de los tiempos. Pilar plantea algo que es súper importante. Cuando uno ve las experiencias de ventanilla única de comercio exterior, los mapeos son el resultado del proceso de diseño de la ventanilla. Entonces, el diseñar e implementar una ventanilla única de inversión, al menos para los países de la región, es una fuente de ejercicios de mapeo y de relevamiento de información. Así que es una excelente noticia. Galo, ¿cómo es eso en España? ¿Hay algo semejante a un mapeo de procedimientos? Sí. Que yo puedo consultar, voy online, está ahí, digo, si yo soy un inversor alemán o peruano y quiero invertir en España, ¿tengo que hacer todas estas cosas? ¿Está sistematizado? Nosotros sí que tenemos una sistematización de procedimientos y de trámites que hay que efectuar. En general, el acceso en un primer momento, si se quiere conocer de cerca la realidad española, es muy simple, muy directo a través de nuestra página de internet de Invest in Spain. Tenemos varios instrumentos a disposición de los inversores potenciales, tanto hispanohablantes como en otras lenguas principales, y tenemos una guía de negocios que desde luego actualizamos cada año también con las instancias oportunas de ejemplos y de procedimientos también que hay que acometer y hay que tener en cuenta, ¿no? Luego también, desde luego, en su momento, no hace mucho de esto, nos replanteamos de nuevo todo el conjunto de procedimientos que debía seguir no solamente un inversor exterior, sino también un potencial empresario en España. A resultas de ello, la Administración española aprobó hace unos años la Ley de Emprendedores, que fue y constituyó un paso adelante reconocido por la propia Unión Europea en materia de simplificación de procedimientos y de racionalización. Trabajamos también activamente, como he comentado antes, con las comunidades autónomas desde el Estado central para que en cualquier momento en el que se observe alguna posible divergencia de criterio en cuanto a qué procedimientos pueden establecerse o no, se pueda llegar conjuntamente a una solución respecto a cómo articular el procedimiento o, en el mejor de los casos, cómo quizá obviarlo completamente de tal manera que no llegue a ser normativa que impida el flujo de inversiones. Es decir, ese ejercicio
no solamente no se plantea como un ejercicio puntual, sino que es prácticamente permanente, ¿no? Y ahí también nos orienta mucho desde el punto de vista de la agencia Invest in Spain tener un contacto muy fluido, tanto formalizado a través de encuestas o de peticiones de información reglada con las empresas que ya están sobre el terreno extranjeras y también nacionales, sino que también tenemos un buen contacto de aproximación directa, es decir, no solamente lo mantenemos de forma reglada, que a nuestro juicio desde luego es necesario, sino que también buscamos muchas veces ante posibles novedades normativas las opiniones de las empresas que puedan estar potencialmente concernidas por una posible norma, la adopción de algún tipo de estándar o simplemente el establecimiento de algún tipo de trámite, ¿no? Y ahí, desde luego, también las opiniones empresariales las tenemos muy en cuenta a la hora de establecer la mejor forma de proceder. Inevitablemente, quizá también llegando desde el punto de vista más europeo, la Unión Europea no se caracteriza precisamente por ser el paraíso de la no normatividad, sino más bien lo contrario, pero dentro de lo que nosotros como Estado Nacional tenemos como margen de actuación, sí que intentamos crear una buena disponibilidad de incentivos y evitar en lo posible que las regulaciones y que los procedimientos sean demasiado prolijos e impidan la inversión. Somos una jurisdicción que a todo esto, dentro de la comparativa internacional europea, estamos situados en un nivel que desde luego siempre se puede mejorar, evidentemente, pero que es un nivel que se reconoce como del grupo más avanzado de países europeos en cuanto a la atracción de inversiones extranjeras. Perfecto, ahí me hacías referencia a la importancia de que el ejercicio sea dinámico, ¿no? Porque me imagino que la normativa se actualiza cada un cierto periodo de tiempo. Y la pregunta, dado el caso particular de España, donde están las comunidades autónomas tienen que reportarles a ustedes cuando hay cambios en normativas que pueden afectar a los inversores, o cómo se recopila esa información. ¿Ustedes una vez por año se acercan a las comunidades autónomas o ellas cuando lo hacen están de alguna manera obligadas a reportarles? Desde el punto de vista administrativo hay cauces directos por los que la Administración Central evidentemente siempre está al corriente de cualquier novedad normativa que pueda querer ser establecida por las comunidades autónomas. Pero ese es el aspecto normativo, es la respuesta que podría dar cualquier abogado del Estado español, ¿no?, en este foro. Pero desde el punto de vista de un economista y de la agencia, mantenemos un foro que se reúne de forma muy frecuente, formalizadamente, con las comunidades autónomas para intercambiar experiencias y para conocer de primera mano cuáles son sus proyectos y actividades. Ese foro, desde luego, funciona muy bien y continuamos naturalmente trabajando en él, no solamente dentro de las instancias regladas, las reuniones que llevamos a cabo de forma periódica, sino también en cualquier momento cuando se trata de evaluar posibilidades de inversión, porque una de las razones por las que nosotros también necesitamos ser dinámicos es porque cuando nos llegan a nosotros proyectos, también nosotros tenemos que asesorar de la mejor manera posible acerca de cuáles pueden ser las mejores localizaciones. Ahí hay diversos aspectos que naturalmente tenemos que tener en cuenta, no solamente las regulaciones diferenciales, sino también los propios regímenes fiscales. España tiene distintos regímenes fiscales, desde el régimen fiscal de las Islas Canarias, pasando por los regímenes forales del País Vasco y de Navarra. Si conocen algo la realidad española sabrán a lo que me refiero, y también el régimen, desde luego, general, ¿no?, general para el resto de las comunidades autónomas. En ese sentido, dependiendo de la naturaleza del proyecto, el asesoramiento necesariamente tiene que ser muy detallado y tiene que tener también en cuenta una estrecha colaboración con las comunidades autónomas, también por el hecho simple y directo de que no se puede desde la Administración Central tener ningún tipo de sesgo, ni lo pretendemos de ninguna manera, a la hora de encaminar inversiones hacia una localización u otra.
quizá yo creo que este comentario puede ser de relevancia también para el Perú en este momento, puesto que estamos hablando de que en su país ahora mismo se está produciendo un ejercicio muy intenso de descentralización, ¿no? Ahí también yo creo que desde nuestro punto de vista también hemos aprendido, a nuestro juicio, lecciones valiosas que naturalmente podemos compartir con los amigos peruanos y con los amigos latinoamericanos. Muchas gracias, Galo. Aldo, desde el punto de vista de un potencial usuario de ese teórico mapeo, ¿han visto ustedes acá en Perú algo así o en algún otro país? Antes de contestar tu pregunta, que va a ser muy breve mi respuesta, quiero aclarar algo que creo que es muy importante. Yo tengo puesto, y siempre que me encuentro con algún amigo de Proinversión, les digo, yo tengo la camiseta de Proinversión adentro. Yo he sido funcionario de Proinversión, en realidad el antecesor, presidí la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras, que fue el antecesor de Proinversión, y también tenía mi cargo en lo que en esa época se llamaba COPRI, la gerencia de los proyectos. Así que conozco a Proinversión y siempre lo voy a defender. Y actualmente siempre ha sido digamos, una agencia a la cual hemos acudido a ver qué planes tenían, cómo los estaban haciendo, cómo podíamos ayudar, o a transmitir inquietudes también que tienen los inversionistas. Así que mi simpatía está con Proinversión. Y yo también hice mi encuesta antes de venir. Nosotros tenemos 580 socios en la Cámara, casi todas son empresas grandes, medianas o grandes, y no solo americanas. Más o menos la tercera parte son americanas, un 30% americanas, 40% peruanas y un 30% extranjeras no americanas. Hay empresas españolas, inglesas, en fin. Y hicimos una encuesta donde se marcaron como fortalezas de Proinversión su relacionamiento y credibilidad entre las entidades públicas, o sea, está bien posicionado. Segundo, su capacidad de convocatoria, creo que ese también es un tema importante. La multisectorialidad y su posicionamiento en prácticamente todos los sectores, su capital humano y su visión de la importancia de promover la inversión privada. Eso se señalan como elementos muy positivos. Entre las debilidades está que le falta más autoridad frente a las otras agencias del gobierno, que su misión no está claramente definida o le falta precisión, que está muy sujeto a la coyuntura política y que los procesos se aplazan permanentemente. Entonces, creo que ahí hay algunas ideas que pueden ayudar a Proinversión y me va a llevar, me imagino que en la segunda rueda a decirte, o la tercera rueda a decirte qué cosa es lo que creo yo que debería de hacer Proinversión. Y con respecto a tu pregunta, que no la voy a evadir, la respuesta es no. Y no porque cuando tú crees que has hecho el mapeo de todos los pasos que se requieren para una inversión minera, petrolera, lo que fuera, va a aparecer alguno más. Así que nunca vas a terminar de mapearlos completamente. Bueno, después de este mensaje de esperanza, vamos a pasar a lo siguiente, que es, Pilar mencionaba que Colombia está trabajando en el diseño e implementación de una ventanilla única de inversión. Quisiera pedirte si pudieras contarnos un poco más sobre exactamente qué están haciendo, cuál es el horizonte temporal de la iniciativa. Bueno, digamos que lo que hemos hecho es tomar un poco la experiencia que se ha tenido en Colombia con la ventanilla única de comercio exterior, que ha sido realmente exitoso y valioso para facilitar el comercio. Lo hemos visto, es claro, nos lo dicen los empresarios, así que lo que hemos querido es, aprovechando esa oportunidad, pues replicar, por supuesto, el tema para inversión, que
pues bastante falta nos hace en este momento. No tengo, digamos que detalle paso a paso de lo que estamos haciendo, es un proyecto que estamos trabajando con el apoyo del BID y ahí aprovechando toda la experiencia y el conocimiento que tiene el BID, además con los trabajos que han hecho en otras regiones para nosotros poder de alguna manera beneficiarnos también de ese conocimiento y de esa experiencia. Y empezamos, como les decía, con el mapeo de los procedimientos. Yo diría que en Colombia podemos tener un avance interesante y es que hemos logrado un par de cosas que yo creo que son fundamentales. Uno, una relación interinstitucional muy cercana con todas las entidades del gobierno, lo que nos facilita no solamente la obtención de la información y en su momento la discusión de, digamos, de los trámites que tendríamos que evaluar o que suprimir, que es un trabajo que se viene haciendo en Colombia ya desde hace más de 10 años, diría yo. Y esa cercanía y, digamos, ese trabajo de la mano con las entidades del alto gobierno y los ministerios es un paso ganado en este proceso, porque quiere decir que todos hemos entendido desde el gobierno la importancia de modificar algunos procesos para hacerlos más eficientes y realmente acogernos a los beneficios que nos ofrece la ventanilla única, que es el primer, en algunos casos la primera barrera o el primer punto de negociación, explicarle a otros ministerios o a otras agencias del Estado la importancia del proceso, de vincularse, de hacer pues, los trámites más eficientes, que se puedan hacer pues, vía electrónica. Entonces creo que ahí llevamos un espacio ganado importante. Para este gobierno el tema de inversión es un tema prioritario, crítico, tenemos todo el apoyo del presidente en los eventos que organizamos como ProColombia, siempre tenemos al presidente con nosotros, entonces ahí creo que tenemos un espacio ganado importante. Y el otro importante es que en Colombia, digamos, tenemos a ProColombia que hace, como ya les dije al principio, la promoción de exportaciones, inversión, turismo y imagen país, pero cada región ha creado su propia entidad promotora de inversión de la región. Antes teníamos simplemente las grandes regiones, Colombia, por si, bueno, ustedes nos conocen bastante bien, pero a diferencia de Perú, Colombia es un país de regiones. Perú está muy concentrado, digamos, en Lima. Colombia es un país que tiene 4, 5, 6 ciudades importantes y luego otras tantas intermedias también, muy activas en los temas de inversión y comercio. Cada una de estas regiones ha creado su agencia promotora de inversión y hemos logrado, y yo tengo que hacer un reconocimiento porque eso no es tan fácil, un trabajo conjunto, coordinado con todas las agencias regionales, y hemos llegado a unos acuerdos importantes que nos permiten avanzar también más rápidamente con estos procesos. Nosotros como ProColombia, que somos, digamos, la sombrilla, porque somos los que vemos todos los temas nacionales, hacemos nuestro trabajo desde Colombia y desde las 33 oficinas comerciales que tenemos en el exterior, y vamos de la mano con estas agencias regionales y digamos que hacemos la propuesta, cada región tiene, según el negocio o según el sector, por supuesto, unos atractivos diferentes, unos más valiosos que otros para los inversionistas, pero vamos juntos, se hacen las propuestas y ya cuando el inversionista toma una decisión de a qué región se quiere, dónde se quiere instalar, pues es un trabajo conjunto de esa agencia con ProColombia. Eso es un avance muy importante que también va a ser importante para el procedimiento de la ventanilla única, porque vamos a poder lograr muy rápidamente la unificación de trámites, vamos a poder llegar muy rápidamente a poder tener todo esto, digamos, digital. Entonces, lo primero, más importante, como hablábamos ahora, es la identificación real de los procedimientos que se requieren, pues, digamos que yo no estoy diciendo que lo del doing business no sea real, es real, pero dependiendo de los sectores a veces surgen otro tipo de trámites y de procedimientos que son necesarios y que por alguna razón no están oficialmente mapeados. Entonces, ese será el primer paso y lo que creemos es que una vez tengamos eso, eso nos va a dar, lo que tú decías, el plan de trabajo y las prioridades que van a ser los pasos subsiguientes. Gracias Pilar. Es importante lo que decías porque tal vez el problema con Doing Business es no leer la letra chica.
¿no? O sea, es tomar la cifra como representativo de algo que no es. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo estudios sobre comercio, de hecho tuvimos en su momento gente de Colombia y estábamos discutiendo, vinieron a visitar el banco y era una asociación de empresarios y nosotros mostramos lo que decía el Doing Business y decía, no sé, el tiempo para importar en Colombia 30 días y fue un escándalo porque un empresario me decía, yo tardo 5 días, el otro no, yo tardo 60. Y el problema era, claro, cuando uno lee la letra chica de lo que medía, porque fue cambiando en el tiempo, era, bueno, ahora era algo así como el producto principal por la aduana principal, por transporte marítimo, eso no lo lee nadie, ¿no? Entonces, cuando uno mira exactamente cuál es esa estadística, es representativo normalmente algo muy pequeño, ¿no? Y el problema es que nosotros lo tomamos como representativo del conjunto. Y la gente no se siente identificada con eso. Entonces el ejercicio, el mapeo que ustedes están haciendo es precisamente lo que decías, es revelar la realidad. La realidad. Sobre todo porque en cada sector es absolutamente diferente. Exactamente. Yo no puedo generalizar el número de procedimientos porque cada sector y cada tipo de inversión también requiere unos procedimientos distintos. Entonces es un tema que hay que tener claramente sobre la mesa, sobre esa base trabajar para saber cuáles de esos podemos evitar. Exacto. Cuáles son necesarios, cuáles nos están generando barreras y en ese sentido necesitan una intervención del alto gobierno o de algún ministerio o de la misma ProColombia y por eso es que de ahí nos saldrá pues, el plan de trabajo. Exacto, ese ejercicio de consistencia es muy interesante. Yo tengo una anécdota que viene de Costa Rica, es el buen amigo Marvin Salas cuando me contó sobre que es uno de los diseñadores de la ventanilla única de Costa Rica de comercio exterior. Él contaba que tuvieron una reunión en conjunto, las 20 agencias que tenían un decir y se pusieron con sus formularios a mediados de los 90, a ver, ¿qué estás pidiendo vos? ¿Y vos qué estás pidiendo? Y ahí vieron un montón de superposiciones, un montón de inconsistencias, y ahí lograron básicamente simplificar los procedimientos. Eso es un trabajo de equipo, definitivamente, y eso es clave. Pero mencionas algo importantísimo, Cristian, el trabajo regional, porque es que no haríamos nada con Exacto. que nosotros tengamos una ventanilla única y los países con los que estamos trabajando, tal cual. La Alianza del Pacífico, Comunidad Andina y todos los demás bloques, si no estamos en el mismo renglón, digamos, no hicimos nada. Porque entonces yo puedo facilitar y qué pasa con los demás, con los que en teoría también espero que mis empresarios inversionistas sean tratados de la misma manera. Entonces, el tema de compartir experiencias, y ahí yo creo que la región América Latina ha sido muy exitoso. En América Latina está la Red Iberoamericana de Entidades Promotoras de Comercio, que lleva muchos años, ha sido ejemplo en el mundo realmente. Gracias además a un proyecto, a un bien público regional del BID, se han logrado cosas muy impresionantes, pero la primera y tal vez más importante es ese compartir de experiencias, ir aprendiendo también a unas velocidades un poco más rápidas. Cuando yo aprendo solo puedo aprender un poco más lento, pero cuando ya tengo la experiencia de los demás, pues eso me agiliza muchísimo el procedimiento. Perfecto, gracias Pilar. Galo, ¿ustedes tienen en España algo así como una ventanilla única de inversiones? Nosotros tenemos una ventanilla única integrada, la llamamos ventana global, y ahí se puede hacer cualquier tipo de consulta. Pero es cierto también que a través de esa ventanilla normalmente nos llegan muchas más consultas comerciales que de inversión. Sí que los canales abiertos directamente entre Invest in Spain y el inversor están funcionando muy bien, ¿no? También en parte porque estamos haciendo desde hace años una labor intensa de divulgación en distintos países objetivo y áreas geográficas mundiales, de tal manera que de alguna forma la ventanilla, aunque abierta a cualquier tipo de consulta comercial o de inversión, sí que es una ventanilla que se dirige por los hechos más hacia la parte de la consulta comercial de las empresas españolas, sobre todo, que quieren internacionalizarse. Eso es cierto. Perfecto. Muchas gracias, Galo. Y ahora vamos a iniciar una ronda siguiente de preguntas. Vamos a empezar con Aldo, porque nos gustaría saber, desde tu visión, cómo una agencia de promoción de inversiones, digamos acá en el caso de Proinversión, puede contribuir a facilitar las inversiones. Que desde el punto de vista del sector privado, ¿cómo puede la agencia mejorar su intervención en ese proceso de simplificación?
A ver, yo creo que la ventanilla única es un muy buen instrumento. En lugar de ir pues, a tantas instituciones que uno tiene que ir, tratar con una sola sería sensacional. Pero aún así, si esta entidad, esta ventanilla no está empoderada, tampoco vamos a ver los resultados. Yo creo que tiene que haber primero diría yo, las dos funciones simples de la descripción que uno le puede dar y muy complejas desde el punto de vista de su implementación, para mí es promover y defender. Son las dos cosas que se tienen que hacer. Yo no me concentraría en otro tipo de actividades. Y es fácil decirlo, por supuesto, pero es mucho más difícil implementarlo. Pero yo creo que Proinversión debe ser un SAR, un defensor del inversionista. Así como existe el defensor del pueblo, debería de haber un defensor del inversionista. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hoy día, digamos, Proinversión supuestamente está empoderado por tener los principales ministros son su cabeza, pero creo que eso no es suficiente, no es lo que arregla el problema. La persona que transmite lo que la agencia proponga tiene que estar empoderada, yo te diría igual o más que los otros ministerios con los cuales tienes que tratar. ¿Y por qué digo esto? Mira, hay un ejemplo muy interesante que ocurrió en el Perú hace varios años. Cuando Perú trató de negociar con empezó a negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, que fue el primero que se suscribió, habían lo que se llamaban los 7 casos contingentes que congresistas en los Estados Unidos reclamaban que Perú no los había resuelto. Había casos que tenían 30 años de antigüedad, y muchos de ellos eran tontos, pero mientras estuvieran abiertos, esos congresistas no iban a dejar que se concretara el TLC. Y lo que ellos pedían no era que se diera la razón a las empresas americanas, lo que ellos pedían es que siguieran el debido proceso. Si como resultado del debido proceso ganaban o perdían, no importaba, pero que se siguiera el debido proceso. Casos como, por ejemplo, que no se había pagado la entrega de un radar a una empresa tan importante como era Northrop Grumman. O sea, por supuesto fueron sus congresistas a decirle cómo van a firmar un tratado de libre comercio con el Perú si no pagan sus deudas. Una expropiación en una carretera que se habían llevado las máquinas y nunca le pagaron al empresario, pero 30, 40 años antes de la negociación. Y no se resolvían los problemas. ¿Por qué? Porque lo tomaba el Ministerio de Economía y iba al Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte no lo resolvía o le tiraba la pelota a otro. O sea, la única forma se nombró en ese entonces a una persona prácticamente debajo del presidente para que lo resuelva. Su único encargo es resuelve estos 7 casos. Y él sentaba a los ministros y le decía, ¿qué se necesita hacer para tal cosa? ¿Qué se necesita hacer para tal otra? Y no salimos de acá hasta que el tema no se haya resuelto. Entonces yo creo que acá hay un tema no solo de la capacidad técnica, que yo estoy seguro que la tiene Proinversión, y si no se contrata, pues porque para eso están los bancos de inversión, los consultores, como lo hizo Proinversión en el pasado, sino la capacidad de hacer cumplir lo que se recomienda. Yo creo que eso es fundamental. Si para hacer eso hay que hacer policy advocacy, para eso hay que hacer, no importa, todos son los medios que se van a tener que utilizar para poder sacar adelante los proyectos que se quieren sacar. En ese sentido, promover, creo que lo tiene que hacer con el sector privado, y la parte de defender tiene que hacerla con el sector público. Entonces, creo que ahí hay una excelente oportunidad, en la medida que haya una ventanilla única, de trabajar dentro del Estado y también
fuera del Estado para poder conseguir estos objetivos. Muchas gracias, Aldo. Mencionabas que esa actividad debe realizarse de manera conjunta con el sector privado. A mí me gustaría preguntarte cuál crees que puede ser el rol del sector privado, más allá de eso, en general, en la facilitación de inversiones en el país. Y después hacerle las mismas consultas a los colegas que están del lado público. ¿Cómo ven el rol del sector privado en ese proceso de facilitación? A ver, en el Perú existe un mecanismo interesante que es privado, pero que se hace con algunas autoridades del gobierno, fundamentalmente el MEF y el Banco Central. Se llama Imperú y digamos, una vez al año se va a Estados Unidos, una vez al año se va a Europa, qué sé yo. Pero en realidad no busca la atracción de inversiones, sino sobre todo dar un mensaje al mercado de capitales. Y siempre, al menos las veces que yo he ido, que los he acompañado, les ha ido muy bien, porque no solo las cifras son sólidas, sino que también las personas a cargo, digamos, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, han sido siempre muy convincentes a la comunidad financiera internacional de que Perú es un buen sujeto de crédito. Pero en estos roadshows no hay inversionistas, digamos, a ver, hay inversionistas, por supuesto, los fondos de inversión y los bancos, pero no hay empresarios de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, Proinversión, de repente con Imperú, y si se trata de Estados Unidos con AmCham, se puede ir a promover en distintos estados. De hecho, AmCham, con la Embajada de los Estados Unidos, hacemos unas conferencias, digamos, donde cualquier inversionista dentro de Estados Unidos puede participar. O sea, el embajador hace la presentación sobre, digamos, lo importante que es que vengan empresas a invertir en el Perú. AmCham, yo explico las condiciones macroeconómicas, por qué el Perú es atractivo para invertir, y luego hay un técnico que puede ser pues de un ingeniero de petróleo, de minas o de lo que fuera, donde explica ya más en detalle los aspectos positivos de la inversión en petróleo en el Perú, ¿no? Y realmente hay cantidad de personas que lo escuchan, ¿no? O sea, creo que esa es una forma de promover a distancia, no es tan efectivo como ir en una misión, ir y visitar, no sé, pues se me ocurre en Texas a empresas de petróleo, por decirte, ¿no? Pero en todo caso funciona. También funcionan nuestras misiones a estados en los cuales el Perú ni se conoce, ¿no? Porque si tú le preguntas no sé, pues a un ciudadano en Maine, probablemente no sabe ni dónde queda el Perú, pero el ir y explicarle y decirle, estas empresas que tienen ustedes podrían invertir en el Perú, es muy interesante. Obras por impuestos es otro gran esfuerzo público-privado en el cual hay muchos proyectos que han sido llevados a cabo por empresas privadas o varias empresas privadas, digamos, con el Estado. O sea, yo sí creo que este tipo de actividad o de esfuerzo tiene que ser conjunto. El Estado tiene que mostrar una buena cara, pero también el inversionista privado que ya trabaja en el Perú tiene que decirle, sí, tenemos algunos problemas, pero se justifica la inversión, trabajar en el país, nosotros lo hacemos y estamos contentos de estar en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí hay una tarea conjunta. Tal vez haya que eliminar la desconfianza que existe de algunos funcionarios del sector público hacia los empresarios privados y viceversa, de los empresarios privados hacia los funcionarios públicos.
Nosotros, solo para terminar, en el caso comercial sí hemos hecho grandes avances. Al amparo de la asistencia técnica del TLC, llevamos, invitados por el Departamento de Comercio, pero nosotros lo organizamos, misiones de funcionarios públicos y privados para ver la logística en otros países, o en varios estados de Estados Unidos, cómo disminuir costos, qué se puede aprender, y ha ido muy bien porque ha ayudado mucho a aumentar la eficiencia, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Galo, ¿cómo ves vos en particular el rol del sector privado en la facilitación de inversiones? ¿Cómo crees que puede ayudar y en particular colaborar con la agencia en ese proceso? Para nosotros, desde luego, es fundamental el papel del sector privado en que nos puedan ayudar a hacer nuestro trabajo convenientemente y de la mejor manera y manera más eficaz posible, ¿no? Yo quizá lo resumiría en los siguientes puntos, la forma en que nos pueden ayudar. La primera, quizá, y eso también nos lo tenemos que aplicar nosotros como sector público, huir de maximalismos. Ahora mismo también, y hay una amplia literatura sobre ello, estamos asistiendo a quizá determinados procesos en los que jurisdicciones están compitiendo entre sí por atraer inversiones, y en muchos casos también los inversores piensan, quizá a mi juicio erróneamente, que de alguna manera esa competencia no va a tener nunca un final, es decir, que siempre va a ser posible encontrar una jurisdicción que de alguna manera iguale o mejore incluso los términos que otra jurisdicción les está ofreciendo. Yo creo que como norma general se podría decir que sería conveniente que en muchos casos actualmente el sector privado fuera consciente de lo que aporta una economía en concreto de ventajas y dónde está invirtiendo. Es decir, hay contextos distintos y en función de lo que se busque se puede encontrar un mejor acomodo a las propuestas de inversión o un acomodo que sea más factible a medio plazo en función de los objetivos. Pero hay que huir de maximalismos, desde luego, tanto el sector público respecto a que cualquier tipo de inversión quizá a priori es buena y bienvenida, y también el sector privado tiene que tener en cuenta que es un juego de varias bandas en el que están incluidas razones no solamente económicas de rentabilidad financiera, sino también sociales, de compromiso ético, etcétera, responsabilidad social, en fin, no voy a extenderme más sobre ello. Luego, algo que es desde luego muy importante es que el sector privado no se sienta cohibido a la hora de decirnos a nosotros, representantes públicos, qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que deberíamos mejorar. Ahí, desde luego, nosotros también debemos actuar de forma proactiva y proporcionar foros que además ayuden a que eso se pueda exteriorizar y se pueda dar a conocer por parte de las empresas, por parte de los inversores que nos han acompañado durante mucho tiempo, y también para que de esa manera los inversores que se están planteando entrar en España puedan tener un conocimiento cabal de qué es lo que estamos ofreciendo. En muchos casos, quizá nosotros podemos partir de un punto de vista equivocado en cuanto a que el roadshow ideal es aquel roadshow en el que no se nos hacen preguntas difíciles, sino que es aquel roadshow en el que hemos quedado todos muy bien para la foto, terminamos dándonos grandes abrazos y felicitándonos mutuamente por lo bien que hemos presentado nuestro país, ¿no? Y yo creo que, y creemos nosotros por extensión en Invest in Spain, que eso es lo que hay que tratar de evitar, desde luego, la autocomplacencia. Los números pueden ser muy buenos en un determinado año, en un determinado periodo, pero evidentemente si los problemas están larvados y si no se comentan, no vamos a llegar a ninguna solución estable a largo plazo. Eso va en menoscabo de nuestra posición y desde luego al final se traducirá en pérdida de posición y de competitividad. Y finalmente, algo que para nosotros es extremadamente importante es el mantener una relación fluida con aquellos inversores que ya han confiado en nosotros. Es importante, ya he terminado la parte de los problemas, es importante que también
nos hagan partícipes a nosotros de cuáles son sus proyectos de futuro, qué es lo que tienen en mente para el desarrollo de sus proyectos empresariales en España y en otros lugares, que también nos permitan participar de forma activa, dando nuestra opinión y viendo qué formas puede haber de darles apoyos en contextos en los que, por ejemplo, quieren ampliar inversiones, ven y están considerando otras jurisdicciones también para efectuar nuevos proyectos de inversión, para que de esa manera también nosotros, como administración, podamos adelantarnos. Ahí, por hacer mención de facetas en las que podemos trabajar, podría ser desde el establecimiento de determinados programas de incentivos, pasando por intentar establecer mecanismos de regulaciones inteligentes o finalmente pensar en algo tan importante como puede ser intentar hacer que fluya el conocimiento desde las instituciones educativas y de investigación a las empresas, con el objetivo de intentar también conseguir determinados objetivos que, si no hubiesen sido planteados en primer término por las empresas que ya están ahí y que quizá están pensando más hacia adelante, sin ese conocimiento nosotros como administración no nos habríamos movido necesariamente, ¿no?, en esa línea. Estas son las tres cosas que yo creo que podemos desde luego tener en cuenta a la hora de conseguir que el marco sea mucho más dinámico a medio y a largo plazo, y sobre todo que finalmente, como decimos, nos recomienden, ¿no? Si les ha gustado la experiencia española, por favor, recomiéndennos. Y si no, que no hablen, básicamente. Pero no, tocabas un punto central, porque decías en tus dos últimos puntos, uno era básicamente que el sector privado no debería tener reparos en plantearles los inconvenientes que se encuentran a la hora de operar en España, y también desde el punto de vista prospectivo, que compartan con la agencia los proyectos que pueden llegar a tener hacia adelante como para anticiparse y facilitar la realización y concreción de esos proyectos. Pero eso tiene un supuesto bastante fuerte, que es el establecimiento de una relación de mucha confianza, ¿no?, con el inversor. El inversor, digamos, esto es como una relación personal, ¿no?, interpersonal. La gente va a decir lo que no le gusta de uno cuando tiene mucha confianza, y le va a confiar lo que va a hacer cuando tiene mucha confianza. O sea, eso creo que es un desafío en base a lo que habíamos estado discutiendo esta mañana, y la consistencia que pueda llegar a tener la entidad a lo largo del tiempo. El track record, como se dice en inglés, es sumamente relevante, creo, en ese sentido. Pilar, ¿cómo lo ves vos desde Colombia? Bueno, totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste y con lo que estás diciendo actualmente. Realmente, ProColombia, la base de nuestro trabajo es la generación de confianza con los empresarios, tanto exportadores como inversionistas, como las agencias de turismo. Digamos que esa es la base de lo que nosotros hacemos. Voy a hacer aquí un paréntesis, una cuña, para que entiendan lo importante que es para nosotros. En ProColombia todos los funcionarios tenemos un salario variable que depende del cumplimiento de metas. ¿Eso qué quiere decir? No es un sobresalario. Para obtener el 100% de nuestro salario, tenemos que cumplir con las metas impuestas por el área, por la entidad, para el año, con el país, etc. Y la única forma de llegar a lograr esas metas, porque las metas se logran cuando los empresarios nos reportan sus resultados. En exportaciones, lo que vendieron, y en inversión, la inversión que hicieron, que es una información que usualmente es privada. Casi ningún empresario que no tenga una relación cercana con uno le va a decir, mira, voy a ir y voy a invertir tanta plata y me voy a crecer en tantos años tanto, y voy a contratar tanta gente. La única forma de llegar a que nos certifiquen, si lo podemos llamar así, esas inversiones, es con una relación cercana y de confianza. Entonces, ese tema para nosotros es fundamental, y eso lo que implica es que hacemos un trabajo realmente de la mano. Nosotros creemos que la única manera de poder ayudar al empresario es conocerlo en detalle, y así saber exactamente, como decía antes, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus necesidades. Pero adicionalmente es importantísima esa relación para que nos digan, y esto viene como parte de lo que estabas mencionando, Galo, que nos digan qué estamos haciendo mal, dónde está el problema para llegar a Colombia. No, venga, instales en Colombia, que es una maravilla, es un paraíso, es facilísimo, y resulta que facilísimo lleva
20 días y no lo han atendido, pues quedamos como un zapato, como decimos en Colombia. Entonces es muy importante que el empresario también nos dé a nosotros ese feedback y nos diga, no digan eso porque es que usted me dice 11 días en la creación de una SAS y llevo 15 y todavía no la tengo. No sé, o sea, cualquier cosa que le suceda a él en ese proceso, en la medida en que nos retroalimente a tiempo, nosotros estamos en capacidad de maniobra. Y con este relacionamiento que tenemos con el alto gobierno, pues podemos ayudarlo. Así que es un trabajo, digamos que indispensable, tiene que ser un trabajo aunado, es un trabajo conjunto, es un esfuerzo conjunto. Sin ellos nosotros no tendríamos razón de ser. Sin nosotros seguramente para ellos sería mucho más difícil llegar al país y posiblemente muchas de las inversiones que tenemos hoy no hubieran llegado a Colombia. Así que el primer tema es que sí o sí tiene que haber un trabajo aunado, sí o sí tiene que haber una generación de confianza en este mercado aún más, en Perú, y pues ustedes son peruanos, lo saben mejor que yo. El tema de la confianza es fundamental para hacer negocios, así que eso es uno de los roles fundamentales de tener además una oficina aquí y de todas nuestras oficinas en el mundo, es conocer los mercados, conocer su forma de negociar, conocer sus necesidades para poder brindarles realmente soluciones a la medida. No, una sola solución no le sirve a todo el mundo porque no es la misma para el empresario peruano que para el chino o que para el holandés, o sea, es bien diferente. El otro tema que es muy importante es que, por supuesto, ese feedback que nos da el sector privado, que es el que vive el día a día de la realidad, de los procedimientos, de las normas, de la aplicabilidad, de la efectividad, es el que al final nos puede dar ese feedback para nosotros mejorar. Si no lo tenemos, muy seguramente vamos a seguir creyendo que estamos haciendo las cosas divinamente, pero posiblemente no sea así, posiblemente no sea tan fácil, digamos que arreglar ese camino para ser más eficientes en las inversiones. Y para nosotros como ProColombia es muy importante, porque si no, pues como ya se los mencioné, pues no nos ganamos el 100% de nuestro salario, porque tenemos que poder certificar que efectivamente, ¿y qué nos certifican? Nos certifican cuando el inversionista ha sentido que en su proceso de llegar a instalarse a Colombia, nosotros hemos aportado valor como ProColombia. Si el empresario considera que lo que hicimos no aportó valor, no nos la certifica. Y pudimos haber trabajado 5 años con ellos, pero si considera que lo que nosotros hicimos no aportaba valor, no nos la certifica y esa es una menos que nos cuenta. Así que es un tema no solamente de relacionamiento, porque entonces también se puede pensar, como son amigos, te certifica. No, porque es un proceso legal, una firma del representante legal que tiene unas condiciones, y en ese proceso es donde tenemos la retroalimentación y sabemos efectivamente la agencia de promoción está generando un valor agregado. ¿Qué pasa si la agencia de promoción desaparece? ¿Crecerían las inversiones? No crecerían, crecerían al ritmo que vienen creciendo. ¿Tendríamos inversiones que nos están llegando para ayudar a generar nueva oferta exportable en el país y desarrollar y jalonar unos sectores? Posiblemente no, pero la única forma de saberlo es, digamos que midiendo eso, y el primer termómetro pues son ellos, así que para nosotros es una relación súper cercana para poder tener, digamos que pues todo este feedback, y por supuesto dentro del rol de la agencia está ser justamente ese maestro de ceremonia entre el potencial inversionista y el Estado, porque nosotros somos ya de alguna manera con ese relacionamiento la voz de ellos con las entidades donde necesitamos generar eficiencias o necesitamos que nos apoyen o necesitamos que nos revisen procedimientos, que para eso tenemos unos comités creados en Colombia, hay un sistema que se llama el CIFAI, donde se plantean todas las inquietudes o sugerencias de mejora que tienen los inversionistas, eso se revisa en un comité con el alto gobierno y de allí salen planes a veces de modificación de normas, bueno, lo que se requiera. Así que creo que los dos roles son fundamentales, pero la proactividad del sector privado en esto es definitiva para que nosotros mejoremos cada día el servicio. Excelente, muchísimas gracias. Creo que estamos con el tiempo cumplido. Mira. No, está todo bien. Creo que no sé si hay tiempo para preguntas del público. El tiempo ya está concluido, me dice.
Sí, hacemos una parte de preguntas, por favor. Si hubieran preguntas, han sido bastante claros, me parece, dentro de las exposiciones. Sí, tiene una pregunta acá. ¿Tenemos un micrófono? Aquí, señor. Son dos, primero acá adelante y luego sí. Gracias. Felicitaciones. Yo creo que este debate ha sido bien altamente rentable y potenciable porque ahí se ven los cuellos de botella, ¿no? Las tramitologías son los que causan efectos de este tipo, que no alientan las inversiones, ahuyentan más bien, y ese es el problema que tenemos los países sudamericanos, ¿no? Que los países desarrollados potencialmente ya lo han superado eso. Entonces, todos trabajemos en equipo, porque cada uno individualmente trabaja diferentes normas, diferentes, nos complicamos peor las cosas. Yo creo que en ese sentido, ¿cuál sería el planteamiento eficaz para lograr ese objetivo de desarrollar ampliamente las inversiones y que sea eficazmente rentable para todos nuestros países? Sí, las dos preguntas, por favor. Adelante. Sí. Bueno, don Aldo, contratado para venir a ser la voz del cliente en Costa Rica, por favor, ahora conversamos de tarifas. No, ya en serio, doña Pilar, usted habla ahora de la certificación de los clientes, nosotros tenemos un proceso muy similar. ¿Cómo hacen en las situaciones en que el cliente, aunque esté muy contento y muy satisfecho, por algún motivo se rehúsa a firmar la certificación? Puede ser por políticas internas, puede ser porque la persona que trabajó con ustedes ya no está y la que está nueva dice, no, bueno, a mí no me consta que ustedes me dieron todo ese apoyo. Es decir, hay muchas razones. ¿Cómo manejan ustedes esos casos de excepción? Digamos que la base de todo es que desde el principio haya un relacionamiento cercano con la empresa. Cuando hablamos de la empresa no es solamente el presidente, el CEO el que toma la decisión. Esto es un relacionamiento cercano con todo un equipo que es el que finalmente hace posible la instalación de esa empresa en Colombia, pero digamos que la respuesta un poco dramática es que si el empresario no nos quiere firmar la certificación por X motivo, no nos la firma. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un sistema, un CRM, para hacer seguimiento a toda la gestión que hacen cada uno de los funcionarios en soporte a ese proceso de instalación. Y ahí consta todo lo que hemos hecho. Llamadas, visitas, reuniones, información que les hemos preparado, agendas que les hemos hecho. Nosotros inclusive, si es una empresa de agroindustria que quiere buscar tierras para empezar a producir en Colombia, los llevamos a mostrarles los lotes, todo eso nos queda registrado en nuestro CRM, de modo que en la gestión nos cuenta, porque es evidente que nosotros hemos estado cercanos, porque hay un registro de cada una de las actividades y con las respuestas del empresario, o sea, eso está registrado. Pero para la meta, si el empresario no nos firma la certificación por X o Y motivo, no nos cuenta, pero nos queda la satisfacción de que llegaron. No sé si alguien del panel quiere responder la primera pregunta. Sé que Aldo, si la intenta responder, nos va a dejar acá hasta mañana. No. Pero no sé si alguno tiene alguna... Por favor, Galo. Yo quizá respondería muy brevemente y es más una respuesta en línea de apreciaciones personales, también basándome en la experiencia con Invest in Spain, pero creo que ahora mismo la región tiene un importante reto, pero a la vez una gran oportunidad. Tú has comentado al principio Alianza del Pacífico. Yo creo que esta región necesita muy claramente para los próximos años seguir un plan muy claro y muy decidido para fomentar la integración comercial, empresarial, económica a todos los niveles. Las cifras, los indicadores de integración en América Latina están muy por debajo de lo que podría alcanzarse en contextos normales, ¿no? Yo creo que también, y partiendo de, como decía, la experiencia de hace unos meses en la reunión ministerial de la Alianza del Pacífico y siendo España uno de los países observadores, sí que yo creo que ha llegado el momento, quizá, si se puede decir de forma clara aquí entre amigos, de bajar de lo etéreo a lo concreto.
de bajar de las grandes ideas a un trabajo honrado, rápido, dentro de las características que tiene la región, de mapeo de problemas, de identificación de cuello de botella y, ¿por qué no?, plantearse este foro como una posibilidad para llevar a cabo este ejercicio dentro de un contexto de plazos claramente asumidos por las partes y quizá también, ¿por qué no?, con la guía de instituciones multilaterales como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo o la propia OCDE, ¿no? Yo creo que la realización de un ejercicio de estas características sería muy ventajoso para todos los implicados y desde luego constituiría un paso adelante importante. Importante no solamente en la dinamización de los sistemas económicos en general, sino también desde el punto de vista que estamos adoptando ahora, ¿no?, el de la potenciación de inversiones. Desde luego la región, lo conocemos todos, especialmente aquí donde estamos en el Perú, hay potencialidades enormes que están a la espera de ser explotadas. Deberíamos aprovechar esta nueva ola que nos viene del Pacífico, ¿no?, para poder quizá crear una estructura mucho más robusta para analizar estas cuestiones, que huya, como ya digo, de las discusiones demasiado etéreas y vaya directamente a lo concreto, ¿no?, resultados que se quiere obtener, cuáles son las mejores prácticas, ejercicios concretos que además idealmente abarquen varios países, sector privado, sector público. Dentro de un horizonte de 3-5 años, yo creo que si se siguiera o se articulase una propuesta de estas características, se daría un gran empujón al desarrollo económico de la región. Esa es mi opinión personal. Por favor. Hablo cortico. Yo agregaría a eso un par de aspectos. Uno, la decisión del gobierno en que el tema de inversiones sea importante y sea prioritario. Eso es definitivo porque eso va a generar una coordinación con los ministerios y las entidades adscritas y relacionadas para que realmente se pueda hacer un trabajo en equipo y realmente haya un plan de trabajo enfocado a atraer inversión, muy seguramente en sectores específicos. Eso por una parte. Y por otra parte creo que es muy importante el empoderamiento de la agencia que está encargada de la promoción de inversión. Tiene que haber un respaldo y un empoderamiento de la agencia, porque si no es muy difícil realmente generar cualquier impacto. Cualquiera de nosotros solo le queda muy difícil o casi imposible lograr, sobre todo cuando estamos hablando de atracción de inversión que influyen y están relacionados tantas entidades del Estado y tantos procedimientos que después mapearemos. Pero creo que esos dos aspectos, pues adicionales a lo que estaba diciendo Galo, son fundamentales para realmente generar una dinámica importante donde la atracción de inversión sea una prioridad, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias a Cristian, a Pilar Lozano, Galo Herrero y Aldo De Filippi. Le brindamos aplausos a ellos, por favor. La foto respectiva para cerrar esta mesa redonda. Vamos a ir a una pequeña pausa, por favor, pedirles que se queden con nosotros porque viene otro panel de lujo para cerrar con broche de oro este taller. Tenemos 20 minutos, por favor, para la pausa, el café, y luego regresamos ya para cerrar a lo grande con el siguiente panel.